Vamos a estar leyendo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18 y versículo 23. Dice la palabra del Señor: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Amén. Amén. Hermanos, hoy en día hay una confusión de muchos creyentes y algunos dicen: debes creer en la cruz, cree en la cruz. Otros dicen que cargan una cruz por protección y ahí la andan cargando en el cuello. Y otros piensan que el poder está en el objeto. Mi pregunta es, y la respuesta es obvia: ¿está el poder en una cruz o en Jesucristo? Es obvia la respuesta. El poder está en Jesucristo. Porque no es lo mismo que tenga una cruz. No es lo mismo que yo mire una cruz. No es lo mismo que yo crea en una cruz. No es lo mismo a que yo crea en Jesucristo crucificado. La cruz que Pablo predica no es un objeto. Si nosotros leemos el versículo 17 y 18, solitos, los dos versículos, solos, sin leer el resto de versículos que están más atrás y más adelante, o sea, sin leer el contexto, solo los dos textos, tendemos a confundirnos como muchos se confunden, pensando que Pablo está predicando de un objeto, de la cruz, si leemos solamente versículos 17 y 18. Pero quiero que noten el versículo 18. El apóstol Pablo dice: la palabra de la cruz. La palabra de la cruz. Pablo no está hablando de la madera en sí, está hablando de un mensaje. Dice la palabra de la cruz. ¿Cuál palabra? ¿Cuál es esa palabra? Lo que Pablo está diciendo es el sacrificio de Cristo, su muerte por nuestros pecados, el precio que pagó en la cruz del Calvario. La cruz, en otras palabras, es símbolo del Evangelio de Jesucristo. Cuando Pablo está hablando de la cruz en el versículo 17 y 18, se está refiriendo al Evangelio, a esa palabra de vida que nosotros tenemos. Por eso él dice la palabra de la cruz. No está hablando en sí del madero. Mira, mi hermano, una persona puede cargar una cruz en el cuello, pero eso no significa que haya muerto al pecado. Así también, una persona puede cargar una Biblia, pero puede que no esté en obediencia a ella, a la palabra. Así también, puede cargar una cruz y no conocer a Cristo. Hermanos, no es la cruz, es Jesucristo crucificado. El poder no está en el símbolo, sino en Cristo. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice su palabra: ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Amén. Amén. Mis hermanos, la Biblia nunca dice que creas en la cruz. Nunca. La Biblia siempre dice: cree en el Señor Jesucristo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. La cruz no sana, la cruz no perdona, la cruz no salva. Cristo es el que salva. Cristo es el que perdona. Si una persona muere en un hospital, ¿tú adoras al hospital o agradeces al médico? Pregunto. La cruz, mis hermanos, fue el instrumento. Cristo fue el sacrificio y nosotros agradecemos a Jesucristo, no a la cruz. Nosotros creemos en Jesucristo, no en la cruz. Y hay peligro
cuando nosotros sustituimos a Cristo por un símbolo, hay peligro. ¿Cuál es el peligro? La Escritura nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Amén. Amén. Mira, mi hermano, el Señor escribió en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, no harás imágenes, ni te inclinarás a ellas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a convertir los símbolos en objetos de fe. Cuando alguien dice, esta cruz me protege, y anda colgada una cruz allí en el cuello, y dice, esta cruz me protege, este crucifijo tiene poder. Cuando alguien dice eso, está desplazando la fe de Cristo hacia un objeto. Hay personas que desplazan esa fe. Pablo no predicaba una cruz, predicaba a Cristo. El versículo 23, más adelante, él dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. En el versículo 17 y 18 está hablando solamente de la cruz. Pero cuando tú lees el contexto y lees más adelante el 23, dice él claramente, nosotros predicamos a Cristo crucificado. No predicamos madera, predicamos una persona, está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, la cruz sin Cristo es solo un instrumento de muerte. Pero Cristo en la cruz es el poder que Dios dio para salvación. La cruz, mis hermanos, era vergüenza y Dios la convirtió en gloria. Hermanos, en tiempos bíblicos, la cruz era maldición, era castigo, era humillación. Era humillación porque todos los que colgaban en una cruz los humillaban, los desnudaban totalmente. Así como cuando vinieron a este mundo sin nada de ropa. Los desnudaban totalmente y los crucificaban. El ladrón que estaba a la derecha y el otro que estaba a la izquierda de Jesús, junto a Jesús, los tres estaban totalmente desnudos. Así era ese castigo. Nosotros vemos, los que hemos visto algunos cuadros, algunas imágenes que pintan algunos pintores por reverencia, por respeto al Señor, pues le ponen una mantita ahí en su parte, la pintan como con un diaper, por decirlo así, con una manta. Pero si hicieran una pintura real de aquellos tiempos, lo real era así, era humillante, era un castigo, una humillación. Pero Dios, mis hermanos, hizo algo poderoso en esa cruz. Transformó el lugar de muerte en un lugar de salvación. Y no por la cruz, sino por quien estaba en ella. Por eso debemos examinar nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Está en un símbolo? ¿Está en una tradición? ¿O está en Cristo? Porque no es la cruz colgada en tu cuello. No es eso. Es Cristo reinando en tu corazón. Así que no pongas tu fe en un símbolo. Ponla en Jesucristo. Amén. La cruz sin Cristo es madera. Cristo en la cruz es salvación. Amén. No es lo que cargas en el cuello, mi hermano. Es a quien tienes en el corazón. El poder, mi hermano, no está en el símbolo. El poder está en el Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Allí está el poder y allí tenemos el poder. Así que, mi hermano, concluyo con el título de la reflexión. No es la cruz, es Jesucristo crucificado. Es a Él a quien debemos adorar y es en Él en quien debemos creer. No es en una cruz que debemos de creer.
no es en el objeto, es en el Señor.